En la Edad Media había una teoría que usted combatía una enfermedad con lo mismo. Entonces, por ejemplo, si usted estaba enfermo del hígado, buscaba una planta que fuese muy similar al hígado o tuviese forma de hígado y hacía un extracto o un menjurje, como llamamos popularmente, y se la tomaban. Esas plantas tienen forma de hígado, las hepáticas. Ella no tiene hojas, ni tallos, ni raíces, pero tiene un sistema más primitivo para poder transportar agua y minerales dentro de esa planta. ¿Listo? Actualmente se conocen alrededor de 9.000 plantas que son avasculares, que no tienen ni xilema ni floema. Entonces, ¿de dónde provienen las plantas? Se dice que el ancestro de las plantas son las algas verdes. ¿Por qué se dice esto? Porque comparten ciertas similitudes. ¿Qué similitudes? Entonces, tienen clorofila A y B, eh, almacenan almidón en los cloroplastos, tienen fragmoplastos y cuando están dividiendo forman una placa. ¿Listo? ¿Qué es un fragmoplasto? Un fragmoplasto es una división que va a servir de andamio o de base para formar la nueva pared celular. Este aparece en la citocinesis, que es la culminación o la parte final, ya cuando las dos células se van a separar. Previamente han hecho mitosis. Es como la culminación de la mitosis, la citocinesis, que significa separación en sí del citoplasma. ¿Listo? Entonces se forma un fragmoplasto. Entonces todas las similitudes las comparten con las algas verdes. Pero ¿qué pasa? Estas plantas, las que conocemos actualmente, pues han surgido a través de muchos años y en esos muchos años han evolucionado. Entonces, ¿qué nuevos órganos tienen estas plantas? Estas plantas tienen raíces, tienen tallos, tienen ramas, tienen flores, tienen frutos, tienen semillas. Entonces, por ejemplo, la raíz, ¿cuál es la función de la raíz? Pues primero ancla la planta al suelo para que no se caiga. Y segundo, es por donde se absorben aguas y minerales a través de el xilema. El tallo, ¿cuál es la función del tallo? El tallo es el soporte de las ramas, ¿listo? Es el que le da soporte a las ramas y por él se transportan tanto agua y minerales como savia elaborada. Las hojas, bueno, las ramas lo que también tienen sus vasos conductores, su sistema vascular y son las que soportan las hojas. Las hojas son muy importantes porque son los órganos donde se realiza la fotosíntesis, ¿listo? Y ahí donde se elabora todo lo que la planta necesita. Después que encontramos la flor, en muchas plantas tienen macroesporas, que es la parte femenina de esa flor, y la microespora, que es la parte masculina, que obviamente después se unen y forman una semilla. Y esta semilla obviamente va a dar un fruto, ¿listo? Entonces, ahí en la guía ustedes van a encontrar varios términos que pueden consultar. Por ejemplo, aparece gimnosperma, angiosperma. Gimnosperma son plantas cuya semilla no está cubierta por un fruto. Por ejemplo, los pinos. Y angiospermas sí son semillas, plantas que sus semillas están cubiertas por carne o por fruto. Por ejemplo, el durazno. Entonces, para que tengan eso claro, diferencia entre angiospermas y gimnospermas. Angi, con semilla cubierta por carne o por fruto, y gimno, semilla descubierta, sin carne o sin fruto. Listo. Entonces, ahora sí entramos al tema, tejidos vegetales. Entonces, dentro de los tejidos vegetales encontramos dos grandes grupos de tejidos. ¿Cuáles son? Los embrionarios o meristemáticos y los adultos o permanentes. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Que los embrionarios o meristemáticos siempre van a estar en división, siempre van a estar haciendo mitosis. Y los adultos, pues algunos pueden dividirse, pero la gran mayoría llegan a un estado de especialización y de estabilidad fisiológica que ya no se pueden dividir. ¿Listo?
Es tanta la especialización que alcanzan estos tejidos adultos o permanentes que ya no se pueden dividir. Entonces, dentro de los embrionarios o meristemáticos, encontramos dos grandes tejidos, los tejidos apicales y los tejidos laterales. ¿Listo? Entonces, los tejidos apicales, esos tejidos apicales son los que le van a dar el crecimiento a la planta, pero en longitud. Entonces, en longitud hacia arriba, por decirlo de alguna manera más sencilla, hacia el cielo y hacia abajo. Por decirlo de otra manera, se entierran cada vez más porque va creciendo la raíz. Entonces, tanto crece el tallo, que va hacia arriba, hacia el cielo, y crece la raíz, que cada vez es más profunda. Entonces, ese crecimiento longitudinal hacia arriba o hacia abajo se le dan los meristemos apicales o los tejidos apicales. Obviamente esto se da por una división mitótica y posterior especialización de sus células hijas. Eso también da origen a los frutos. Eso dice que estas células del meristemo apical llegan a un punto de especialización que pueden formar nuevos órganos. ¿Listo? Ahora, el otro tipo de meristemo, el meristemo lateral, el que le va a dar a la planta, le va a dar el engrosamiento. Ustedes ven que los árboles con el paso de los años cada vez son más gruesos. Eso lo da el crecimiento lateral. ¿Vale? También sea por división mitótica y también se conoce con el nombre de suber, de felógeno, de felodermis o cambia o cambium. Dentro de los permanentes, dentro de los tejidos permanentes, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos los parenquimáticos o fundamentales. ¿Listo? Dentro de estos parenquimáticos o fundamentales también se incluye el colénquima y el esclerénquima. Aunque aquí en esta presentación aparecen como en sostén, pero también hacen parte de los tejidos fundamentales. Aparte de los tejidos fundamentales, tenemos los protectores o dérmicos. Allí encontramos la peridermis y la epidermis, que son los tejidos que están recubriendo a la planta o al tallo o a la raíz. Entonces, ellos tienen la función de protegerla frente a colisiones mecánicas o en frente a roces mecánicos, y también interviene en la transpiración y en la aireación de las plantas, porque en ellos se encuentran, por ejemplo, los estomas, que es por donde se hacen, o se encuentra la gran mayoría de estomas, porque son estomas también tenemos en las flores, en las hojas, perdón. Entonces los estomas también están presentes en estos tejidos protectores y son los que van a intercambiar los gases. Entra CO2 y sale oxígeno, ¿listo? Pero también, si hay mucha agua, él también puede sacar agua, estos estomas, a través del vapor de agua. Y finalmente tenemos los tejidos conductores o vasculares, como ya les mencioné en la primera diapositiva, son el xilema y el floema. Recuerden, muchachos, xilema transporta agua y minerales, y el floema transporta las sustancias que la planta elabora, como azúcares, almidones, aminoácidos, hormonas. Acá donde dice tejidos secretores, pues esa parte no la vamos a tocar a mucha profundidad, porque esos tejidos propiamente no son tejidos. Entonces se estima o se sabe que son células o agregaciones de células. Entonces dentro de ello encontramos tejidos secretores internos y externos. Dentro de los externos podemos encontrar las glándulas de sal o los tricomas glandulares. Y dentro de los tejidos internos podemos encontrar los laticíferos, que son los que producen látex. ¿Listo? Entonces, tejidos secretores internos, los laticíferos, que son los que producen látex. Entonces empezamos con los tejidos meristemáticos. Entonces, ¿qué características tienen estos tejidos? Son responsables del crecimiento del vegetal, ya les dije, en forma lateral o en forma longitudinal, formadas por células pequeñas, poliédricas, con finas paredes y pequeñas vacuolas. Se dividen activamente y dan lugar a otras células que se diferencian para dar lugar a las demás. ¿Listo? Esto es lo que les comentaba, que ellos dan origen
a todos los tejidos adultos o permanentes. Dos tipos, los primarios o apicales o secundarios o laterales. Primarios o apicales, que hacen crecer el vegetal en longitud, en raíz y tallo. Y secundarios o laterales, que hacen crecer al vegetal en grosor. ¿Listo? Acá tenemos una imagen de una raíz, entonces, que tiene los dos tipos de crecimientos meristemáticos. O tienen los dos tipos de tejidos meristemáticos. El apical, acá que está en esta zona, pues acá se están dividiendo las células constantemente y va creciendo hacia abajo, ¿listo? La raíz se va enterrando cada vez más. Y acá en esta zona lateral está el meristemo lateral o el cambia o el tejido suberoso o el felógeno, como quieran llamarlo. También portando la planta cada vez más células, pero el crecimiento es lateral, ¿listo? Cada vez se va engrosando más. Y este obviamente es el crecimiento secundario, el que es de engrosamiento, y el crecimiento primario es de longitud, acá, la raíz hacia abajo. Si me están escuchando, ¿no, muchachos? Sí, señor. Vale. Entonces, ahora pasamos a los tejidos permanentes. Entre los tejidos permanentes, como ya les comenté, tenemos los fundamentales, los protectores y los conductores. Dentro de los fundamentales tenemos el tejido parenquimático, el colenquimático y el esclerénquima, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el tejido parenquimático. ¿Qué características tiene este tejido? Entonces, forma la mayor parte de la masa del cuerpo de las plantas, o sea, es el tejido que más se encuentra, que más podemos observar, el tejido parenquimático. Es más, hay varias clases de ellos: parenquimático clorofílico, parenquimático medular, parenquimático aerífero, que tiene aire, y parenquimático acuífero, que tiene agua, o que absorbe agua o almacena agua. Está formado por células poco diferenciadas, de tamaño más o menos grande, con paredes poco engrosadas, no lignificadas. ¿Listo? Entonces, estas células pueden tener diferentes tamaños, desde poliédrica hasta alargada o hasta estrellada. No tienen lignina, por eso son muy flexibles. ¿Listo? En el parénquima se realiza lo esencial de la función de nutrición. Esas células tienen una gran característica, que es una gran vacuola. Como tienen una gran vacuola, estas células parenquimáticas tienen funciones metabólicas. ¿Listo? Tienen funciones metabólicas. ¿Como cuáles? Dependiendo de su ubicación, pueden realizar la fotosíntesis, pueden almacenar azúcares o almidones o pueden excretar hormonas. ¿Listo? Tienen varias funciones. Y aparte de eso, recuerdan que les dije que algunas células del tejido parenquimático se podían dividir. Este es uno de esos casos. ¿Listo? Estas células parenquimatosas se pueden dividir por mitosis. Entonces acá vemos una imagen de este tejido parenquimático y los diferentes tipos de tejido. Entonces está el clorofílico, que obviamente va a tener clorofilas y va a hacer el proceso de fotosíntesis. Generalmente es empalizada. Esta es una forma empalizada, que es la que son como unas celditas, pero más alargadas. Eso es una empalizada. El término empalizada yo lo conocí fue cuando hacían cercas para atajar los animales, los vacunos, las vacas. Y eran tablas largas que se unían. Eso forma una empalizada. Puede ser de reserva, almacenar almidón. Esto se encuentra en la raíz, en el tallo o en las semillas. Acuífero, que acumula agua. Entonces, por ejemplo, el cactus, ahí hay mucho acuífero. Y aerífero, células muy separadas donde existe aire. ¿Listo? Tejidos de sostén, esto es lo que les digo, estos tejidos de sostén se llaman de sostén porque es que sus paredes son rígidas y les va a dar o les va a conferir cierta resistencia a las plantas. Generalmente
tienen mucha lignina, es un par de celulares, y estas células son demasiado fuertes y son las que le van a dar el soporte a la planta. Pero acá los incluimos dentro de los tejidos fundamentales. Entonces, ¿qué características tienen esos tejidos de sostén? Formado por células con paredes celulares muy gruesas, de celulosa lignina, proporcionan rigidez y resistencia a la planta, y estos con esclerénquima. Entonces, vamos a ver las características de cada uno de ellos. Colénquima. Entonces, ¿qué características tiene? Células vivas con paredes de celulosa, capaz de dilatarse y contraerse, función de sostenido y protección mecánica, y se encuentran bajo la epidermis de los tallos. ¿Listo? Bajo la epidermis de los tallos. Entonces, este tejido siempre debe estar unido. Parénquima, siempre van a estar estrechamente ligados. Van a estar muy cerca uno del otro. Las células también tienen varias formas. Pueden ser poligonales, que es la más común. ¿Qué otra característica tiene estas células que conforman este tejido colenquimático? Que están vivas en su adultez, pero no pueden dividirse. Las anteriores, el parénquima, sí podía dividirse. Este colénquima están vivas, pero no pueden dividirse. Y estas células tienen gran flexibilidad. ¿Listo? Esclerénquima. Entonces, ¿qué características tiene este tejido esclerenquimático? Entonces, son células muertas, lignificadas, se hallan en los tallos y también asociadas a las venas de las hojas y en las envolturas duras de las semillas. Suministran resistencia y flexibilidad a la tracción. Entonces, la principal característica es que tienen paredes secundarias gruesas, ¿listo? Paredes secundarias gruesas. ¿Qué es lo que les va a dar la mayor resistencia? Obviamente, ellas le van a dar con esa resistencia mayor sostén a la planta. Generalmente se dice que ellos son realmente los tejidos de sostén, las células esclerenquimáticas. ¿Qué otra característica tienen? Ellas están muertas, apenas llegan a su adultez, mueren, ¿listo? Apenas se diferencian, apenas llegan a su estado fisiológico estable, ellas mueren y por ende no se pueden dividir. Existen dos grandes tipos de células esclerenquimáticas, las esclereidas y las fibras, ¿listo? Las esclereidas tienen varios tipos de poliédricas o hasta alargadas y en ocasiones hasta ramificadas. Y las fibras sí, generalmente son delgadas y muy largas, ¿listo? Un ejemplo donde encontramos este tipo de tejido. Lo encontramos en las plantas del cáñamo y el yute, que es con lo que se hace regularmente cuerdas. También las encontramos en la capa que recubre las nueces o en los duraznos, que es la parte dura de la semilla. Aparte también la podemos encontrar en algunas frutas como la pera, que es lo que le da la fórmula o la sensación de granulosidad a esa pera, o la sensación de granulosidad a esa pera. Eso se le dan las células esclerenquimáticas. Muchachos, ¿sí me escuchan? No estarán dormidos, ¿no? No, señor, estamos prestando atención. Listo. Entonces, protectores. Entonces, ¿qué características tienen estos tejidos protectores? Recubren la superficie externa de la planta, o sea, la parte más externa, la parte que usted puede tocar, que puede palpar. Protegen y aíslan. Y hay dos tipos. El epidérmico y el suberoso. Este suberoso es el que ustedes encuentran en la guía como peridermis. Listo, es que tiene varios nombres. Se le puede decir suber, tejido suberoso, cambium suberoso, felógeno o felodermis. ¿Vale? Entonces tenemos dos tipos, el epidérmico y el peridermis.
dérmico o peridermis. Entonces vamos a ver las características de cada uno de ellos. La epidermis, entonces, formada por una o varias capas de células en función del grado de adaptación a la sequedad. Entonces, estas células las encontramos en todo el cuerpo de la planta y generalmente son de forma tubular. ¿Qué otra característica tiene estas células? Tienen una gran vacuola, y no poseen cloroplastos, con excepción de los estomas. ¿Listo? No poseen cloroplastos, con excepción de los estomas. Eh, Son células aplanadas con forma a menudo irregulares, interdigitales o con formas regulares, poligonales, hexagonales exactamente. No presenta espacios intercelulares, o sea, están demasiado unidas, están muy unidas. Recubre y protege a las estructuras primarias de todas las plantas. ¿En qué procesos intervienen estas plantas? Este tipo de tejido, el epidérmico, interviene regula o limita la transpiración e interviene en la aireación. ¿Por qué? Por lo que le dije, ellos tienen estomas y los estomas son encargados de botar vapor de agua cuando hay exceso de agua en la planta. Y encargados de la aireación porque obviamente va a haber intercambio por estos estomas de CO2 y ¿qué otra característica tiene esta epidermis? Que está cubierta de cutícula, ¿listo? Entonces se cubre con una capa hidrófoba que evita la deshidratación, que se denomina cutícula, cuyo componente químico es la cutina, ¿vale? Entonces, ¿por qué se dice que es hidrófoba? Porque sus componentes son de lípidos. Y el principal componente es la cutina, ¿listo? La cutina. Entonces, ¿qué es la cutícula? Es una capa que recubre el exterior de las plantas, generalmente es cerosa o de aspecto ceroso, ¿listo? Pero su principal componente es la cutina, que está hecha de lípidos, ¿listo? Entonces aquí podemos observar dónde está la cutícula y esta es la